momento tiene que llegar pues al extremo de la mamá. Pero también me parece pues como muy duro no ver una persona tirada en una cama y sin poder como hacer nada, pues no poderlo curar. Muy triste. Juan Felipe Villa Restrepo, 30 años. Desde el 2018 está diagnosticado con enfermedad de Huntington, que también recibe el nombre de Corea Huntington. Hoy presentamos Herencia Ancestral. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad caracterizada por movimientos anormales, involuntarios, que son movimientos coréicos. La enfermedad es también conocida como Corea Huntington, que se refiere a los movimientos involuntarios del paciente, que simulan ser una danza constante de sus extremidades. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso central. Se caracteriza por movimientos coréicos involuntarios, trastornos conductuales, psiquiátricos y demencia. Entonces la persona es capaz de iniciar el movimiento, pero no es capaz de inhibirlo. Por eso los movimientos coréicos y los movimientos que presentan, excepto durante el sueño, donde se presenta un bloqueo talámico, que sí pueden permanecer quietos. De resto, van a tener movimientos involuntarios constantes en todo el tronco, las extremidades, pero es basado más a nivel subcortical. La enfermedad de Huntington es considerada como una enfermedad de familia, pues se transmite de generación en generación. La causa es una causa genética. No se puede decir que por algún factor se desencadena como otras, sino que esta enfermedad es de carácter genético. La enfermedad de Huntington es de herencia autosómica dominante, lo que significa que una persona solo necesita una copia del gen defectuoso de uno de los padres para padecer el trastorno. Por esta razón, si uno de los padres tiene la enfermedad, hay un 50% de probabilidad de que su descendencia herede esta patología. Es decir, que la aportan los padres y se la transmiten a sus hijos, pero a su vez los padres la han recibido de sus ancestros. Los síntomas de la enfermedad pueden manifestarse con dificultades de aprendizaje o problemas de conducta, pero en la mayoría de los casos, la sintomatología solo se asocia a la enfermedad Corea de Huntington, cuando comienza a ser perceptibles los movimientos coréicos. Los síntomas iniciales de la enfermedad pueden variar porque la enfermedad es un tríptico, tiene un trastorno psiquiátrico, trastorno neurológico, los movimientos y trastorno cognitivo. Los síntomas de la enfermedad de Huntington ocasionan trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos. El aumento de los movimientos involuntarios y el deterioro de los movimientos voluntarios son el trastorno motriz más frecuente de la enfermedad. En el trastorno cognitivo se pueden evidenciar la lentitud para procesar pensamientos o encontrar palabras, y el trastorno psiquiátrico más frecuente es la depresión. Los signos y síntomas de esta enfermedad tienen un amplio espectro y varían mucho en las personas afectadas. La enfermedad puede empezar por alguno de estos tres frentes, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, generalmente se diagnostica por la presentación de los movimientos. La enfermedad de Huntington es crónica, degenerativa y progresiva. Quiere decir que los pacientes comienzan a presentar síntomas leves y se van agudizando con el tiempo. Inicialmente el componente es más motor y los síntomas iniciales que pueden estar o preceder a la enfermedad son trastornos neuropsiquiátricos como ansiedad o depresión. Pero ya a lo largo que arranca la enfermedad y que arrancan los movimientos va a iniciar con problemas de memoria, problemas de atención, dificultad de lenguaje, sostener una conversación, encontrar palabras, acordarse de nombres de personas o lugares conocidos. Y se compromete la función ejecutiva, que es la que nos permite organizar, planear, secuenciar, lograr metas y objetivos. Estos pacientes tienen varias funciones las cuales se ven comprometidas en el inicio de la enfermedad y en el transcurso de la enfermedad. La historia de Juan Felipe inició varios años atrás, cuando una tía religiosa comenzó a presentar síntomas de la enfermedad. Hace ya más de 15 años empezamos a ver a la generación anterior a Juan Felipe, sus tías, la mamá,
las personas que en ese momento estaban empezando a presentar la enfermedad. Entonces la hermana, no es la hermana, es la religiosa que llegó aquí a nosotros, vino acompañada por personas de la comunidad, porque ella se estaba moviendo y teniendo una serie de comportamientos que ellas no entendían. Enfermedad de familia pasa de generación en generación. 3 tíos y la madre de Juan Felipe tenían la enfermedad. Ellos la heredaron de su padre, el abuelo de Juan, y este a su vez de sus ancestros. Pues que, ya se le veían mucho los movimientos, la hora de caminar. Pues que el diagnóstico en sí no lo teníamos, ¿sí me entiendes? Ya después me metieron por el lado de neurociencias, nos dijeron que cómo llamaba la enfermedad y que, ¿sí me entiende? Y ya por eso medio supimos que por el nombre de la enfermedad. La familia de Juan Felipe es de Entre Ríos, un municipio ubicado en la subregión del norte antioqueño. En marzo de 2017, llegó el grupo de investigadores de enfermedades neurodegenerativas para conocer de cerca el caso de la madre de Juan Felipe y practicar algunos exámenes a los demás integrantes de la familia. Hace 3 años hicimos una comisión a Entre Ríos para evaluar a la mamá de Juan Felipe, y ahí conocimos y evaluamos por primera vez a Juan Felipe en el grupo de neurociencias. En ese momento estaba con un trastorno de ansiedad y desde ahí lo hemos seguido más o menos cada mes o cada 2 meses. El trastorno de ansiedad fue el primer síntoma que los médicos evidenciaron en Juan Felipe. Sin embargo, ya se comenzaban a mostrar pequeños movimientos coréicos en sus extremidades. Para ese momento, la madre de Juan Felipe ya tenía muy avanzada la enfermedad. No, duro, es muy duro, desgastante. Uno él ahí tirado en una cama, sin poder moverse, sin poder comer, sin poder hacer nada, es duro. La enfermedad de Huntington comenzó a rastrearse desde la Edad Media. Pero fue en 1872 cuando el médico americano George Huntington identificó el carácter hereditario de la enfermedad y la llamó una reliquia de las generaciones anteriores en el pasado oscuro. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo. Es hereditaria, con un patrón autosómico dominante, es decir, que si uno de los padres tiene la enfermedad, hay un 50% de probabilidades que su descendencia la herede. Esta enfermedad ocasiona trastornos a nivel cognitivo, motrices y psiquiátricos. Por eso es una enfermedad de familia, porque de padres se transmite a hijos y a su vez los hijos cuidan a sus padres y finalmente a sus hijos los tienen que cuidar o los hijos que han tenido o los que no están afectados terminan siendo cuidadores de ellos. Durante la evaluación al caso de la madre de Juan Felipe, los investigadores identificaron un trastorno de ansiedad en él. Con sus antecedentes familiares, las probabilidades de que la enfermedad se estuviera manifestando eran muy altas. Entonces, desde hace 3 años ya vemos algunos cambios. Inclusive dentro de la evaluación neuropsicológica se evidenciaron algunos cambios, especialmente a nivel del trazo, que ya dejaban dar luces que probablemente estaba empezando la enfermedad, a pesar de que en ese momento no tenía movimientos coréicos. Yo empecé como por mucha ansiedad y mucha depresión. Y ya empecé a ir a neurociencias, ya como un seguimiento de 2 años. Y ya los movimientos, todo. Por eso es como el diagnóstico. Con el seguimiento y la identificación de los primeros síntomas en Juan Felipe, comenzaron las pruebas genéticas para confirmar la enfermedad. El diagnóstico se establece a través de una evaluación médica, neurológica especializada y se complementa con un estudio de tipo genético para confirmar que sea esta enfermedad la que porta el sujeto. Después de tanto tiempo yendo allá y contar con ellos, y ya los movimientos y eso ya me dijeron que era la enfermedad esa, que se llama Huntington. Poco después de la visita de los especialistas a Entre Ríos, la madre de Juan Felipe falleció. Él vio a través de su madre el proceso degenerativo de la enfermedad y el temor por padecerla
agudizó sus síntomas. En ese momento, digamos que estaba todo el proceso de la muerte de la madre. Fue muy cercano pues, al inicio que empezó a hacer el seguimiento con neurociencias y se exacerbó todos esos síntomas ansiosos depresivos y quizás de pronto él sintiera que habían algunos cambios y le generaba mucha ansiedad y temor de enfermarse. La confirmación del diagnóstico de la enfermedad de Huntington en Juan Felipe fue como recibir una sentencia. Comenzó a ver su futuro reflejado en la vida de su madre. Un día durísimo, maluco porque no sabía pues todo lo que se viene encima, y al igual ya como que se le acaba uno como la vida, como que los sueños, todo se cae. Fue algo muy duro, porque uno no espera pues que la persona que uno quiere herede pues algo tan difícil y que uno sabe pues que no tiene la cura pues y uno no puede como hacer nada. Después de recibir el diagnóstico en noviembre de 2018 y junto con los síntomas de la ansiedad y los episodios de depresión, los movimientos coreicos comenzaron a manifestarse. Desde por ahí un año empezaron a moverme así los movimientos, sino que uno lo ve normales, uno ve que no parece que eso era muy, pero la gente le dice a uno, no, eso no es normal. Empezó con movimientos coreicos simples a nivel del hombro, que posteriormente se fueron generalizando a las extremidades superiores, inferiores, actualmente en el tronco. Todavía tiene una buena estabilidad postural. El tratamiento para la enfermedad de Huntington es sintomático. Quiere decir que se hace en la medida que se presentan los síntomas. Por ser una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica, los medicamentos tratantes no contrarrestan su progreso y el deterioro del paciente. Sí, me han dado muchos tratamientos y ninguno me ha servido. Ningún tratamiento como que me ha servido. Lo único que me mantiene como tranquilo es la sertralina. El tratamiento depende de la etapa en que se encuentre el paciente. O sea, si el paciente está en una fase inicial o ya ha comprometido mal los movimientos, o está muy agresivo, o está muy deprimido, entonces se maneja su medicación de acuerdo a los síntomas. La multiplicidad de los síntomas de los trastornos que presentan los pacientes están asociados a diversas disciplinas a nivel cognitivo, psicológico y del movimiento. Esta enfermedad requiere múltiples profesionales. Por un lado requiere neurólogo, neuropsicólogo, psicólogo, requiere un psiquiatra, un fisiatra, un trabajador social, porque todos ellos están alrededor de brindarle una mejor calidad de vida al paciente. A pesar de que la familia de Juan Felipe y él mismo intentan continuar con sus vidas, la presencia de la depresión a causa de la enfermedad es de difícil manejo. Porque pues hay días que se levanta y uno no sabe cómo va a estar. Entonces uno pues a veces no está preparado como para esos episodios. Una vez se fue y se perdió. Yo, ay no, ¿dónde está? Ni en el trabajo, ni en ningún lado. Yo me imaginaba lo peor. Porque él a veces dice pues que él no quisiera llegar al extremo que llegó la mamá. Él se ve como reflejado ahí. Y es como el espejo de mi mamá, que esos momentos de ella, y me acordé como de todo eso. Los síntomas son progresivos, se presentan nuevos trastornos y dificultades en la vida del paciente. Juan Felipe ha sido testigo de la manera como evoluciona la enfermedad y no puede dejar de comparar su caso con el de su madre. Primero, se le olvida a uno las cosas, le obliga a caminar a uno, que es como la primera etapa. Ya después le toca a uno medio, como 5 o 6 meses, en una silla de ruedas, con un vegetal, y ya después en una cama tirado. Y han sido todos iguales. Otro de los síntomas que evoluciona rápidamente es la pérdida de la memoria, que hace parte de los trastornos cognitivos que presenta el paciente. Por un lado, la memoria se compromete, especialmente la memoria reciente, o sea, qué ha hecho, qué le dicen, qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir, dónde deja las gafas, dónde deja las billeteras. También se compromete la parte práctica, lógicamente, por el movimiento. La enfermedad de Huntington es una enfermedad rara. Tiene una prevalencia de un caso en 100.000 habitantes. La enfermedad está descrita en la Resolución 5265 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
En 2018, poco tiempo después del fallecimiento de su madre, Juan Felipe fue diagnosticado con corea de Huntington, una enfermedad rara. Por su condición hereditaria, esta patología afecta a las familias. En Antioquia, se conocen cerca de 40 casos de familias que padecen esta enfermedad. Sí, es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, lógicamente es neurodegenerativa, compromete pues el sistema nervioso central. La edad de aparición de la enfermedad de Huntington está relacionada con la expansión de las repeticiones del triplete CAG en el gen huntingtina. Esto quiere decir que cuanto mayor es la cantidad de expansión de repeticiones de CAG, la enfermedad aparece en edades más tempranas. En la enfermedad de Huntington juvenil se superan las 55 repeticiones. La edad de aparición más frecuente es después de los 40 años, pero esto depende del número de repetición de tripletas. Entre mayor número de repetición de tripletas tenga el sujeto, más temprano se enferma. Entonces podemos encontrar casos juveniles. Y lo que ocurre con frecuencia es lo que ocurre un fenómeno de anticipación. Es decir, que de padres a hijos cada vez la enfermedad se presenta en una edad inferior. Ya con este medicamento es intentar como disminuir y bajar la carga y tener, pues, que tengas una mejor calidad de vida. La edad de aparición de la enfermedad de Huntington en Juan Felipe fue menor a la frecuencia de edad en la que aparece la enfermedad. Supuestamente la enfermedad empezó a los 40 años. Yo tengo 30 y ya empezó mi edad como acelerada. El patrón de herencia pues está mostrando una carga ancestral importante a nivel de su código genético y de su repetición de tripletas, que es básicamente lo que hace que entre mayor número sea la repetición de tripletas, más temprano va a enfermar el paciente. El proceso degenerativo que cursa la enfermedad de Huntington afecta los distintos niveles de la vida del paciente. Las consecuencias son múltiples, pueden ser de orden personal, familiar, social, laboral, porque al ser una enfermedad progresiva y discapacitante, el paciente tiene que retirarse de su contexto laboral, muchas veces social, por esos movimientos tan difíciles de que entienda una sociedad, no puede trabajar, ya la parte cognitiva no le permite llevar a cabo un sinnúmero de actividades. Las manifestaciones de la enfermedad en Juan Felipe son cada vez más fuertes y han comenzado a afectar su vida laboral. En el trabajo se me están afectando mucho. En el trabajo me tuvieron que reubicar, pasar a otro puesto por los movimientos. Y esos días un accidente con eso, con los movimientos, hablando unas caras me vinieron en la cabeza. Mientras el paciente tenga la capacidad de desempeñarse en su trabajo, es importante que permanezca integrado a su círculo social y laboral, una forma de brindar acompañamiento al paciente y su familia. La idea nuestra es que pues, pueda estar el mayor tiempo posible y que así haya que reubicarlo, pero que no lo desvincule del contexto, porque es muy importante para cualquier persona tener esa capacidad de hacer cosas, de trabajar con la gente, con las comunidades, pero a su vez también que sea entendido por ellas. Y llega un momento en que definitivamente hay que retirarlo del trabajo porque ya no puede llevar a cabo ni la actividad ni tampoco su capacidad cognitiva le permite hacer eso. Los trastornos psicológicos son una condición muy importante de la enfermedad, pues los problemas de conducta, la depresión y la ansiedad pueden alterar en general las relaciones sociales que tiene el paciente. Más allá de los movimientos anormales que tiene en este momento, es el trastorno de ansiedad y depresión, que no solo le afecta a su vida laboral, sino también su vida personal, su vida como pareja con la esposa, su vida con la hija, con la familia, con la sociedad como tal, porque realmente eso lo limita más que inclusive los movimientos que en este momento son leves. Juan Felipe sufre de depresión. Fue testigo de la evolución de la enfermedad de su madre. Él sabe que es inevitable que los síntomas se manifiesten. No encuentra muchos alicientes, pero María José, su hija, es a quien se aferra para continuar. Por eso le corta uno como todo. O sea, que ya como que todo no es igual. Uno pues como que lo único como que trata de ir como adelante es como por la niña.
Como consecuencia de la depresión, los pacientes con enfermedad de Huntington pueden tener ideas suicidas. Por eso el seguimiento y control con el grupo médico es tan importante para esta enfermedad. En la enfermedad de Huntington, al igual que en otras enfermedades neurodegenerativas, el riesgo de suicidio, digamos que es alto, especialmente en la enfermedad de Huntington, ¿cierto? Hay más trastorno neuropsiquiátrico, como lo he expresado. En ellos, obvio, el hecho de que haya un episodio depresivo de base, ¿cierto? Más esa desesperanza que a veces puede generar la enfermedad, puede favorecer a que ellos presenten intentos suicidas. No es el caso de Juan Felipe, ¿cierto? No hay una ideación suicida clara, pero sí hay un episodio depresivo que hay que vigilar y seguir, y por eso hemos hecho ese seguimiento. Después de la manifestación de los síntomas, la enfermedad progresa al punto que el paciente debe tener un cuidador constantemente para que le brinde los cuidados requeridos. Es una enfermedad incapacitante, lentamente incapacitante, de una duración aproximadamente de 15 años, en donde el paciente si ha empezado con su trastorno psiquiátrico o motor o cognitivo, para seguir en un curso irremediablemente progresivo, incapacitante y que conduce a la muerte. Actualmente el mundo de la neurociencia adelanta una investigación que comienza a arrojar buenos resultados para los pacientes de la enfermedad de Huntington. Esa es la gran noticia que hay en este momento en el mundo de las neurociencias, y es que hay grandes avances en la terapéutica para la enfermedad de Huntington. Y nosotros esperamos ser parte de esa gran noticia, porque vamos a empezar el proyecto Enroll en poco tiempo, ya en pocos días. Mientras los avances llegan a nuestros pacientes, Juan Felipe y su familia seguirán conviviendo con la enfermedad. Él tiene temores, en especial por ser el protagonista del reflejo de su pasado. Los síntomas lo que viene adelante, los síntomas que vienen más adelante, eso. Y todos han sido como iguales, son los síntomas han sido como iguales, entonces, es como llegar a él. La familia es el pilar de Juan Felipe. Él se apoya en Elizabeth y María José. Cuando se siente caer, su familia está junto a él para apoyarlo. Es una enfermedad difícil y él debe continuar con su herencia ancestral.